Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, martes 17 de septiembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Pigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, aquí van los titulares de hoy martes 17 de septiembre en menos de un minuto. Primero, sube a 15 el número de fallecidos por los incendios forestales y el premier Adrián Sen descartó ayer declarar en estado de emergencia a las regiones afectadas. Segundo, la Fiscalía de Lavado de Activos le abrió una investigación por delito de lavado de activos precisamente a Andrés Hurtado, antes conocido como Chibolín, que suma otra investigación por tráfico de influencias que ya tiene abierta por los mismos hechos. Tercero, la economía peruana creció 4.47% en julio, impulsada por el avance del sector manufactura y pese a la caída de la producción agrícola, aunque comparado con un mes muy malo del año pasado. Cuarto, España exigió a Venezuela información sobre 2 ciudadanos españoles detenidos y acusados de ser agentes de inteligencia con un supuesto plan para atentar contra autoridades chavistas, aunque sus familias dicen que solo estaban ahí de vacaciones. Quinto, Perú Libre ha propuesto restablecer la inmunidad parlamentaria que se eliminó tiempo atrás precisamente por la cantidad de congresistas implicados en delitos. Ahora sí vamos con el análisis de cada una de estas noticias. Para la primera, subió a 15 trágicamente el número de fallecidos por la ola de incendios forestales que viene arrasando con varias regiones de nuestro país, según el ministro de Salud César Vázquez. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, el COEN, especificó que estas muertes se registraron en Ayacucho, en Ancash, Cusco, San Martín, Lambayeque y Piura. Además, agregaron que estos siniestros han dejado más de 90 heridos y cerca de 1.800 afectados en el sector agricultura en particular. El COEN también señaló que en el 2024 se han registrado 233 incendios forestales, de los cuales 32 siguen activos, 179 han sido extinguidos y 23 están controlados. Estas cifras difieren de los números brindados ayer por el INDECI, que reportaba el domingo que había al menos 49 de estos siniestros activos. Por su parte, el ministro de Salud indicó que una comitiva de alto nivel, liderada por la propia presidenta Dina Boluarte, iba a viajar a la región de Amazonas, una de las más golpeadas por los incendios, para monitorear y coordinar acciones con los gobernantes locales. Esto efectivamente ocurrió y la presidenta se vio involucrada en un incidente porque un periodista le dijo que sus lágrimas tuvieron que salir en medios internacionales para que Boluarte decidiera ir a Amazonas, y ella le contestó, entre comillas, no me sirven tus lágrimas. Por otro lado, el ministro también dijo que el Ejecutivo estaba evaluando declarar algunas regiones afectadas en estado de emergencia, pero eso fue descartado horas más tarde por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, quien señaló que no habían, entre comillas, razones tan críticas que justificaran pues dicha medida. El premier defendió su decisión diciendo que esa postura es compartida por INDECI y agregó que, aunque no lo estaban evaluando, no lo descartan como posibilidad. Estas declaraciones de Adrián Sen fueron duramente criticadas por presuntamente minimizar la magnitud y la gravedad de los incendios forestales que azotan el país. Además, la negativa del premier llegó tan solo un día después de que la Mancomunidad Regional Amazónica, integrada por las regiones de Amazonas, Loreto, Cusco, Huánuco, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, solicitaran la urgente declaratoria de emergencia ambiental en sus territorios. Este pedido fue compartido además por diversos parlamentarios y por la Defensoría del Pueblo. El primer Adrián Sen también descartó que el Perú vaya a pedir ayuda internacional en estos momentos para controlar los incendios forestales. Sin embargo, dijo que si llega a ser necesario, lo haremos oportunamente. Nuevamente esto fue criticado por lo paradójico, considerando que después el propio premier señaló que el Estado tiene capacidades muy limitadas para hacerle frente a estos siniestros. Si es que el gobierno no tiene las herramientas para controlar los incendios forestales, ¿por qué no pedir ayuda internacional? En fin, parece que este será otro desastre mal gestionado por el gobierno de Dina Boluarte. Esperemos que no sea así. Sé que hay muchos de ustedes que me escuchan preocupados por lo que está ocurriendo, así que quería hacerles notar que si desean ayudar desde el sector privado de alguna manera, les recomiendo contactar a Hombro, la institución que canaliza el apoyo empresarial
ante desastres naturales. En caso necesiten los datos de contacto me escriben para poder hacérselos llegar. Pero además de la ayuda asistencial, que siempre es importantísima, necesitamos también promover una discusión sobre el problema de fondo. Por un lado el cambio climático, pero por otro las malas prácticas agrícolas que derivan pues en estos incendios. Segunda noticia, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos acaba de iniciarle diligencias preliminares al conductor de televisión Andrés Hurtado, antes conocido como Chibolín, en conexión con el caso en el que supuestamente intermedió una coima de $1 millón en favor de la fiscal de lavado de activos, precisamente Elizabeth Peralta, para lograr que le levanten el embargo en aduanas a un cargamento de más de 100 kilos de oro de Javier Milei. Lo que ha dispuesto el Ministerio Público, según cuenta el diario El Comercio, es que se consigue información comercial, financiera, bancaria y o tributaria sobre Hurtado, que comprende el periodo que va entre enero del 2019 y agosto del 2024. También establece que deben declarar como testigos el propio Javier Milei y sus familiares Ana, Francisco y Roberto Siucho. Otra cosa que ordena el Ministerio Público es que se levante toda la información que haya en registros públicos sobre propiedades de Hurtado. Como se ha dado a conocer en los últimos días, sobre Hurtado pesa una serie de sospechas de actividad delictiva, como la que surgió en su momento de su vinculación con el sentenciado por narcotráfico Demetrio Chávez Peñarrera, alias Vaticano. Cabe indicar que esta investigación que se le acaba de abrir a Hurtado por lavado de activos es distinta, pero vinculada a los mismos hechos que una primera que ya se le había iniciado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho, es decir, soborno. Tercera noticia, ¿qué pasó con la economía peruana en el mes de julio? Esa es la pregunta que acaba de responder el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI. El Producto Bruto Interno, o PBI, que es la suma de todo lo que se produce en el país, aumentó 4.47% en el séptimo mes de año, principalmente debido a este resultado se obtiene, digamos, de comparar julio del 2024 con julio del 2023, el segundo mes de mayor contracción de la economía en el año pasado. Con ese resultado, pues el crecimiento de los primeros 7 meses del año asciende a 2.78%, aún lejos del 3.2% al que apunta el Ministerio de Economía y Finanzas para el cierre de este año. De acuerdo con Face Consultores, se requiere que en los 5 últimos meses del 2024 el PBI crezca en promedio 3.7% para lograr cumplir el objetivo del MEF. ¿Qué pasó con los principales sectores en el mes de julio? El agropecuario fue el único que se situó en terreno negativo con un retroceso de 3.93% debido a la menor producción de papa, maíz, frijol, caña de azúcar, quinoa, entre otros. El sector que más contribuyó a la cifra positiva de julio fue la manufactura, que había sufrido una profunda caída en julio del año pasado. Debido a la mayor producción de bienes de consumo intermedios, la manufactura no primaria aumentó 7.93%, mientras que la primaria creció 2.98% por la mayor producción de conservas de pescado y el avance de la industria primaria de metales preciosos, petróleo, carne y caña de azúcar. El sector construcción mostró un crecimiento de 7.1%. Este buen resultado se explica principalmente por la ejecución de obras por parte del gobierno nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, pero el magro avance de los proyectos del sector privado se refleja en la caída del consumo de cemento en 0.37%. Otro detalle importante que revela el INEI es que pese a que la producción del sector minería y hidrocarburos aumentó más de 14%, se contrajo la producción de cobre, nuestro principal producto de exportación, impidiendo que el Perú aproveche de mejor manera el contexto de altos precios del mineral rojo. En resumen, el avance logrado por la economía peruana en julio es satisfactorio, pero considerando que nos estamos comparando con un pésimo mes del 2023, las cifras de crecimiento deberían ser mucho mayores para que se puedan reflejar en una adecuada generación de empleo, un incremento de los ingresos de los hogares peruanos y por lo tanto una reducción de la pobreza. Cuarta noticia. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España ha pedido a las autoridades venezolanas información oficial y verificada sobre la detención de 2 ciudadanos españoles en ese país y una clarificación de los cargos por los que se les acusa. Sucede que Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35, fueron detenidos en Puerto Ayacucho, capital del estado venezolano de Amazonas, el pasado lunes 9 de septiembre. El ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, los ha implicado en una intricada conspiración que involucra, supuestamente, según Cabello,
la compra de explosivos y un complot para asesinar a una alcaldesa chavista, de la que sería parte también el partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado. El gobierno venezolano asegura que Martínez y Basoa se encontraban en situación irregular, tomando fotos cuando fueron detenidos, y ha publicado en televisión sus fotos provenientes del registro de detención. Hasta ahora no se ha presentado ninguna prueba que sustente la denuncia, que por cierto parece bastante inverosímil y que es otra forma además de implicar pues al partido de Machado. Tanto el gobierno español como los familiares de Martínez y Basoa niegan que sean agentes del Centro Nacional de Inteligencia, que es el Servicio de Inteligencia Español. De acuerdo con las familias de ambos, se encontraban de vacaciones en Venezuela. Según informa el gobierno español, su embajada en Caracas continúa en contacto con la Cancillería venezolana. Este episodio pues acrecienta la tensión entre ambos países, que ya se había elevado con la llegada del candidato opositor Edmundo González Urrutia a España, donde se encuentra asilado, digamos, luego de que un juez venezolano dictara una orden de captura en su contra. Quinta noticia, esta la he dejado para el final porque quiero incluir un poco de análisis para explicarla. En el Congreso, la bancada de Perú Libre presentó el viernes pasado un proyecto de reforma constitucional que busca reinstaurar la inmunidad parlamentaria, con el objetivo de que de que ningún congresista pueda ser investigado, procesado o detenido sin autorización previa del propio Congreso, según reseña el diario El Comercio. Esto aplicaría además para delitos cometidos en flagrancia. Hay varias cosas que comentar sobre esto, pero empecemos diciendo por qué existía antes la figura de la inmunidad parlamentaria y por qué fue en su momento eliminada. Piensen en lo siguiente: en un país donde la amenaza principal contra la democracia es que quien sea que esté en el poder ejecutivo concentre demasiado poder, incluso capturando a las cortes, como pasa por ejemplo en la Venezuela chavista, puede haber una justificación a que los congresistas tengan ciertas protecciones especiales para que no sean objeto de persecución política. Esta protección puede ser algún tipo de inmunidad parlamentaria, normalmente frente a cualquier intento de procesarlos por delitos de función, es decir, por cosas que hayan hecho en ejercicio de su rol como congresistas. No podría o no debería en ningún caso esta inmunidad protegerlo frente a delitos comunes, por ejemplo, violación sexual. Menciono este ejemplo en particular porque hay un integrante del actual Congreso procesado por ese delito, por hechos que ocurrieron además en su propia oficina parlamentaria. Ok, el tema en el Perú es que el contexto al que nos enfrentamos es distinto al que normalmente se utiliza para justificar la existencia de la inmunidad parlamentaria. No es que los congresistas sean aquí sistemáticamente víctimas de persecución política. Al contrario, lo que vemos es una cantidad muy significativa de congresistas acusados por delitos muy serios, desde casos de, entre comillas, mochasueldos, pasando por congresistas acusados de estar implicados en esquemas de corrupción con alcaldes en sus regiones, otros que se les imputa haber participado en un intercambio de favores con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para archivar sus investigaciones fiscales, otros acusados de estafa, de tráfico de influencias y, como les decía, hasta de violación sexual. Piensen en lo siguiente: si uno crea un espacio de impunidad donde quienes pertenecen a él tienen protecciones especiales y pueden librarse de ser procesados penalmente por el solo hecho de estar ahí, ¿qué tipo de incentivo creen que eso genera? Si uno es un delincuente, pues va a querer estar ahí porque ese es su camino para lograr la ansiada impunidad. Si bien la inmunidad parlamentaria tiene hipotéticamente un sentido de proteger a los congresistas de potenciales persecuciones políticas, en el Perú las implicaciones de esa figura son las de garantizar la impunidad a presuntos delincuentes convertidos o disfrazados de políticos. Por eso se eliminó esa figura y debe seguir eliminada. No hay que olvidar además que una serie de bancadas, Perú Libre, quizá la principal de ellas, han promovido en este último congreso una serie de normas que buscan debilitar la capacidad del sistema de justicia de procesar casos penales. Han reducido los plazos de prescripción, han debilitado la figura de la colaboración eficaz, han sacado al Ministerio Público del rol central que tenía en la investigación de delitos, han cambiado la regulación del delito de organización criminal para que sea más difícil calzar en él, y ahora quieren reinstaurar la inmunidad parlamentaria. Todas estas son medidas desfachatadamente orientadas a librar de responsabilidad a los políticos de sus filas que tienen problemas penales con la justicia. Y de paso, muchas de las medidas que les acabo de mencionar no solo hacen las cosas más fáciles a los políticos, sino que se las hacen más fáciles a los delincuentes en general, y eso es lo más indignante de todo.
Yo siempre trato de hacerles ver este punto con mucha claridad, porque es bien importante. A veces la supuesta pelea ideológica que proyectan los políticos es simplemente una distracción para que tengamos la mirada puesta en otros temas, mientras ellos van poniéndose de acuerdo tras bambalinas para aprobar este tipo de normas. Yo siempre me he quedado o he tratado de explicarles que el Congreso del Perú normalmente no tiene una agenda legislativa clara, es decir, no tiene claro de cara al ciudadano qué está proponiendo o cuál es su norte. Pero en este Congreso en particular sí hay algo muy evidente. Hay un alineamiento de las distintas bancadas, o la mayoría de ellas, más allá de sus diferencias ideológicas, para apoyar conjuntamente normas que favorecen la impunidad de criminales convertidos o disfrazados de políticos. Y eso es gravísimo porque convierte este problema en una especie de profecía autocumplida. Mientras más protejan las reglas del sistema político a políticos con comportamientos delictivos, más va a atraer nuestro sistema político a delincuentes que quieran guarecerse ahí para librarse de la justicia. Así que toca reaccionar. Muy bien, recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, clique me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más gente. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes entrar a nuestra página web, comitedelectura.pe, y suscribirte desde ahí. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Bang Group, y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo lo que nos gusta, ir amplificando el impacto de nuestro trabajo. Que tengan todos un buen día y ya nos escuchamos mañana. Adiós.